tres verdades que son justas, tres verdades que son reales, puras, tres verdades donde hay toda virtud y tres verdades para alabanza. Y la primera verdad que hoy quiero hablar y que todos pensemos, y de hecho los amigos, y pues también esto ayuda mucho a los hermanos a afirmar nuestra fe en el Dios en el cual hemos creído. La primera verdad es la unicidad. Esa es la primera verdad de la que hoy quiero tocar. La unicidad, la palabra uni, la palabra inicial, las tres letras iniciales, uni, significa calidad de único. Y la parte final, sidad, esas últimas 5 letras, sidad significa calidad de divinidad. Así que estamos hablando de la calidad o de la divinidad de un único Dios. Eso significa unicidad. Calidad de divinidad, calidad de único, es decir, significa un único Dios divino. Entonces, hoy vamos a hablar de la unicidad, es decir, de la existencia del único Dios. Y quiero que la hermana Sara, mi hija, cite Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, así es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese oye en el hebreo es Shema, Shema Israel. Shema significa preste mucha atención a lo que va a escuchar. A ver, si escucháramos por ejemplo el sonido de una moto, uno no le presta mucha atención porque ya uno distingue el sonido de las motos. Lo mismo si escucháramos el sonido de un carro, de un camión, uno no presta mucha atención a ese sonido porque ya es un sonido que uno distingue, ya uno está familiarizado con ese sonido. Pero cuando usted escucha un sonido diferente, cuando usted escucha, por ejemplo, el tronar del cielo, cuando hay truenos fuertes, de esos truenos que uno siente que le tocó el corazón, que se asustó, uno inmediatamente presta todos sus sentidos a ese sonido, porque uno no está tan familiarizado con ese sonido. Shema Israel, oye Israel, en hebreo sería Shema. Shema significa préstame toda tu atención a lo que vas a oír, porque lo que vas a oír es algo de lo cual no estás familiarizado y tienes que aprenderte a familiarizar con este sonido. Así que siéntate y escúchame con claridad y préstame todos tus sentidos, toda tu atención. Eso es lo que significa oye Israel, Shema Israel. Así que cuando ya me hayas prestado toda tu atención y tus 5 sentidos, quiero decirte esto: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que el Shema quiere decir lo que te voy a decir a continuación es sumamente importante y por eso necesito toda tu atención. Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que estamos mirando la unicidad de Dios. Una primera verdad es decir de que Dios es único, único, de que no hay otro Dios, sino uno solo. Voy a pedirle el favor a mi esposa que me lea Santiago 2:19. Amén. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y yo digo, si los demonios creen y tiemblan y reconocen que Dios es uno, ¿cómo nosotros atrevernos a decir que son 2, que son 3, que son 6, que son 100? Si la palabra de Dios también me dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hay 2 cosas. La palabra de Dios me dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Me está confirmando que Dios es uno. Amén. Y aparte me añade, también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué ellos creen? Porque ellos saben que es uno. Porque antes de ellos ser demonios, fueron ángeles y estuvieron en el cielo.
y conocieron y vieron que Dios era uno, que en ese trono había solo uno sentado y que su nombre es Jesús. Así que en esta mañana la invitación de parte de Dios, de parte de su palabra, es a que creas que Dios es uno. Y si así lo haces, pues bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan ante la presencia de este único y verdadero Dios, y su nombre es Jesús. Amén. De hecho, para apoyar allí lo que mi esposa decía, ¿por qué los demonios creen que Dios es uno? Porque antes fueron ángeles, es cierto, y pues vieron en el cielo a uno solo en el trono. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Estamos en la primera verdad: unicidad, Dios es único. Miren lo que dice el apóstol Juan, que fue el escritor al libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 4, 2, dice Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Oiga, no vio 3 tronos Juan en el cielo establecidos. Juan dice: un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vio un solo trono, y en el trono a uno sentado, dice Juan. Romanos capítulo 3, verso 30 dice: porque Dios es uno, y Él, no ellos, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que estamos mirando textos bíblicos de la palabra de Dios que muestran que Dios es uno solo, único. Así que esto no tiene discusión, porque definitivamente estamos viendo por la palabra de Dios que Dios es uno solo, que Dios es único. En Génesis capítulo 1 y el verso 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren lo que dice Génesis: en el principio creó, no dice crearon. Estamos hablando de la primera verdad de unicidad. ¿Creó quién? Dios, los cielos y la tierra. El término que se usa acá es singular, creó, no plural, crearon. Habla de uno solo. No hay pluralidad de personas en Dios, porque la Biblia está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, Dios tiene pluralidad de majestad, pero no pluralidad de personas, sino de majestad. Por ejemplo, ¿Dios es qué? Dios es omnipotente, quiere decir el Todopoderoso. Muy bien, Dios es omnipotente. Esa es una pluralidad de majestad de Dios, no de personas en Dios, sino de majestad, que dice que Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso. ¿Qué más? Dios es omnisciente, que quiere decir que Él lo sabe todo. Amén. ¿Ya? Y Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Así que Dios tiene mucha pluralidad de majestad. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, soberano, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, principio y fin, alfa y omega, etcétera, etcétera. Esas son pluralidades de majestad de Dios, no de personas de Dios. Génesis capítulo 1, 27 dice: y creó Dios, oiga, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que habla que un solo Dios, el único Dios que existe, Él fue el creador de todas las cosas, del hombre, de la mujer y de todo lo que hay en los cielos, de todo lo que hay en la tierra. Él es el creador. Creó Dios, no crearon. Por eso Deuteronomio capítulo 32, verso 39, miren atentamente. Shema, présteme mucha atención a lo que dice Dios en Deuteronomio 32, 39. Mi esposa lo va a leer, por favor. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Amén. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero
y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Dios mismo está diciendo: yo soy, y no hay dioses conmigo. Así que no hay dioses con Dios. No hay dioses con Dios. Dios es único, es indivisible, y Él fue y es el creador de todas las cosas, y no hay dioses con Él, porque solo hay un único Dios. Muy bien, ahora vamos a la segunda verdad. La segunda verdad tiene que ver con las teofanías de Dios. Ya vimos la primera verdad, vamos a ver tres verdades. La primera verdad es que Dios es uno, unicidad, calidad de Dios, calidad de único, es decir, la existencia de un único Dios. Ahora vamos a mirar teofanías. Teo, que significa Dios; fanías, la parte final, fanías, que significa aparición. Así que teofanías de Dios, lo que quiere decir es la aparición visible de Dios. Eso es una teofanía, una aparición visible de Dios. ¿Por qué visible de Dios? Porque San Juan 4:24, ¿qué dice? San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Muy bien, Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, no se puede ver. Un espíritu es un ser incorpóreo, es decir, que no tiene cuerpo, que no tiene carne, que no tiene sangre. Ese es un espíritu, y Dios es espíritu. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, para Dios tener cercanía con el hombre, según su propósito, según su voluntad y según el tiempo, Dios ha tomado a través de la historia teofanías, ha usado teofanías, es decir, apariciones visibles, para poderse ver y palpar. Por eso Dios, que es espíritu, ha tomado estas teofanías. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Éxodo 3:4. Cuando Dios se le presentó a Moisés en una zarza, y Moisés vio que la zarza no se consumía, y se acercó, y de en medio de la zarza vino la voz de Dios que le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Muy bien, aquí Dios usa una aparición visible, es decir, una teofanía. Dios, fanías, aparición. Una manifestación. Una manifestación, una teofanía, es decir, una aparición visible de Dios. Y Dios se hace visible a través de una zarza mora en el desierto. Pero lo que llama la atención a Moisés es que la zarza, aunque está en fuego, no se consume la zarza. Así que Moisés se acerca y Dios mismo le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Esa es una teofanía, esa es una manifestación de Dios, esa es una aparición visible de Dios, bajo un fin y bajo un propósito: llamar a Moisés para que Moisés fuera el que libertara al pueblo, obvio, por el poder de la mano de Dios. Así que Dios siempre, cuando usa una aparición visible, es bajo un propósito y bajo un objetivo. Se le presentó a Abraham y a Sara para decirles que tendrían un hijo, ¿sí? Y de hecho dice que Abraham habló con Dios. Así que Dios usó una teofanía, una aparición visible, porque tenía un propósito con Abraham de darle un hijo, a fin que en ese niño fueran benditas todas las naciones de la tierra, en Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra, y que ese niño fuera el que heredara la promesa de parte de Dios. Así que vemos entonces cómo Dios, a través de la historia, que es espíritu, que es único, un solo Dios, ha usado apariciones visibles bajo un propósito, bajo un objetivo. Tenemos otro ejemplo, mi esposa nos va a leer Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, Amén. y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Aquí vemos otra aparición visible de Dios, es decir, otra teofanía, aparición.
Así que vemos otra aparición visible de Dios, otra manifestación de Dios, otra teofanía de Dios, y esta vez a través de una columna de nube de día en el desierto, con otro fin, otro propósito. Recordemos que siempre las teofanías de Dios vienen bajo un propósito, es decir, las apariciones visibles de Dios traen un objetivo. Este caso, el objetivo era guiar al pueblo en el desierto, a fin de que el pueblo no se fuera a perder del camino. Luego, en la noche, Dios tomaba otra aparición visible, y era a través de una columna de fuego, para guiar al pueblo en el desierto, para brindarles calor y para ahuyentar las fieras que salen en las noches en el desierto. Así que estamos viendo esta segunda verdad: las manifestaciones de Dios, las teofanías de Dios. Pero tenemos la manifestación más grande de Dios. ¿Cuál sería la manifestación más grande de Dios? ¿Cuál sería la aparición visible más grande de Dios? La manifestación más grande es cuando Dios se manifiesta en carne. Amén. Y viene a este mundo a darnos la salvación, a predicar el evangelio, a morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Correcto. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que es espíritu, que creó los cielos y la tierra, el único Dios que creó al hombre y a la mujer. Ese Dios que es único, que es espíritu, ha usado la manifestación más grande, la teofanía más grande, ya no en una zarza, ya no en una columna de nube, ya no como ángel, sino ahora la manifestación más grande que Dios ha usado es en carne. La palabra e indiscutiblemente significa sin discusión alguna, algo que no se discute. Así que indiscutiblemente grande es este misterio y revela el misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Cuando se manifestó en carne, que los ángeles descendieron del cielo y lo adoraron el día en que Él nació como hombre, como humano del vientre de María. Predicado a los gentiles en su manifestación de carne, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que estamos viendo por la palabra la segunda verdad, la manifestación más grande de Dios, la cual es en carne. Dios fue manifestado en carne e indiscutiblemente. Tenemos otra cita, Hebreos 2, 13, 14. Dice así: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que aquí en Hebreos estamos viendo cómo Dios participó de carne y sangre. Por eso dice que así como los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Dios participó de carne y sangre, de lo mismo. Él también participó de lo mismo, de carne y de sangre. Estamos viendo entonces la segunda verdad, y es teofanía. Teos, Dios, fanía, que quiere decir la parte visible de Dios. Entonces tengamos eso en cuenta. Aparición visible. Teos, Dios, fanías, aparición. La aparición visible de Dios. Y recordemos que toda teofanía en la que Dios se manifestó venía bajo un propósito, ¿no? Venía bajo un objetivo. Filipenses 5:8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. ¿Quién? Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el objetivo de Dios al usar esta manifestación en carne, que es la más grande de todas, era venir al mundo, como decía mi esposa, y salvarnos a los seres humanos de la muerte, de la condenación y del enemigo, que es nuestro adversario, el diablo. Por eso dice, Él vino manifestado en carne. ¿Quién? El único Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de los cielos y la tierra. Él mismo vino manifestado en carne para destruir. Mire el objetivo, el propósito de esta manifestación: para destruir por medio de la muerte, es decir, a través de su muerte, porque recordemos que Dios no puede morir. Por lo tanto, Dios se manifestó en carne para, a través de esta manifestación, morir por nuestros pecados, derramar hasta la última gota de su sangre para remisión, para el perdón de nuestros pecados. Por eso se manifestó en carne, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, nosotros estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que la aparición visible de Dios más grande ha sido en carne para humillarse a sí mismo. A Él nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo, manifestándose en carne, siendo Dios, siendo Espíritu, se manifestó en carne para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que su objetivo, al igual que para con el pueblo de Israel, fue hacerse visible para con Israel en una columna de nube y de fuego, a fin de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y traerlos al desierto para que lo adoraran. Egipto, recuerden, es tipo de la perdición del mundo. Lo mismo hizo ahora Dios, pero con toda la humanidad. Se hizo visible, manifestándose en carne, ya no para salvar al pueblo de Israel solamente, sino para salvar a toda la humanidad, muriendo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de pecados a todos los hombres. Ese es el objetivo de esta manifestación de Dios en carne. Por eso la manifestación de Dios en carne es la más grande de todas, porque trajo a través de esta manifestación, a través de esta teofanía, salvación a todos los hombres a través de su muerte y del derramamiento de su sangre. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. Vamos a escuchar qué dice la Biblia. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces miren que aquí el apóstol Pablo una vez más confirma el objetivo, el propósito de la manifestación de Dios más grande en carne. Dice que estábamos nosotros como muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Porque el pecado produce como resultado o trae como resultado la muerte. Por eso el apóstol Pablo a los romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, hablando de condenación. Así que el pecado paga mal. ¿Por qué? Porque el pecado paga con la condenación. Y dice que el diablo tenía un acta, un registro, donde todos los días nos acusaba y donde estaba escrito: el pecado suyo, el pecado mío,
y por causa de ese pecado éramos dignos de muerte, de condenación. Estábamos sin esperanza, sin oportunidad alguna para la salvación. Por lo tanto, Dios, que es bueno, miró desde los cielos, dice el salmista, el capítulo 53, versos 2 y 3, y vio Dios desde los cielos a ver si había una persona, un ser humano, de su creación perfecta. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, que buscara de Dios. Y dice la Biblia que no halló ni uno, sino que el diablo se había enseñoreado de nosotros y nos tenía como reos, como presos, condenados a muerte por causa del pecado. Porque el diablo siempre es el que está influenciando al ser humano a ir en desobediencia de Dios, a ir en contravía de la palabra de Dios. Así que Dios mira y ve que no vino, y Dios decide venir al mundo. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe, el único Dios creador de todos los cielos y la tierra. Dios el Padre, Dios el Creador, decide venir al mundo manifestado en carne para salvarnos a nosotros de esa condenación de muerte por causa del pecado. Por eso Isaías capítulo 52 verso 6, Dios dice: por tanto yo mismo que hablo, he aquí estaré presente y daré a conocer mi nombre. Isaías 34 dice Dios: yo mismo que hablo iré y os salvaré. Así que tenemos también los profetas que están hablando, profetas mesiánicos, acerca de la venida de Dios. Dios ha venido al mundo manifestado en carne con un objetivo. Y aquí vuelve y lo reitera el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 3 y el 15. Vino para darnos a nosotros, a través de su muerte, la salvación de nuestra alma, perdonándonos todos los pecados. Vino y le arrebató al diablo el acta donde aparecía usted y yo como reos de muerte, como dignos de muerte por causa del pecado. Así que lo que el Señor Jesús hizo fue quitarle esa acta al diablo y clavarla en la cruz, es decir, anular esa acta. Como cuando rasgas un cheque, anulas el cheque. Rasgó el acta, haciéndonos a nosotros libres de toda maldición de condenación por causa de su muerte en la cruz. Y despojó, oiga, a los principados y a las potestades. Les quitó el poder sobre nosotros y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el objetivo de esa manifestación, de esa aparición visible de Dios en carne, fue darnos salvación y vida eterna. Por eso nosotros amamos a Jesús, por eso nosotros adoramos a Jesús y por eso nosotros glorificamos a Jesús. Vamos a mirar la tercera verdad y vamos terminando esta enseñanza de hoy. La tercera verdad habla de la divinidad de Jesucristo. Es decir, vamos a mostrar la naturaleza, la esencia, las cualidades que Jesucristo tiene como Dios mismo, porque la manifestación de Dios en carne, esa era la segunda verdad. La tercera verdad, vamos a ver entonces que Jesucristo es el mismo Dios, que el hecho de que Dios se haya manifestado en carne no dejó de ser Dios, no perdió el ser Dios. Aunque estaba en los días de su carne, seguía siendo Dios. Esa es la tercera verdad, la divinidad de Jesucristo, es decir, que Jesucristo es Dios. Para eso vamos a leer un ejemplo que está en Marcos 4:35 al 41. Voy a leerlo y mi esposa luego me lee Génesis. Mire lo que dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo Jesús a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con Jesús otras barcas. Pero luego se levantó una grande tempestad de viento. Oído, se levantó una grande tempestad de viento, a tal punto que echaba las olas en la barca. Miren, y de tal manera la barca se hundía. Jesús estaba en la parte de atrás, popa, en la parte trasera del barco,
durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo venía Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Los apóstoles le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te has dado cuenta que la barca se va a hundir, nos vamos a morir? El viento está soplando en contra, las olas están hundiendo el barco y no te das cuenta. Levantándose Jesús, subiendo a la parte alta del barco, dijo estas palabras: reprendió al viento y reprendió al mar, diciendo: viento, calla, y tu mar, enmudece. Y al instante cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Mire lo que dice. Cuando Jesús dio la orden al viento y al mar que se calmaran, al instante se calmaron y hubo una grande bonanza, es decir, quietud. Y les dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Que acaso no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Voy a pedirle a mi esposa que por favor me lea allí Génesis capítulo 1, donde dice el 1 y el 6 y el 9. ¿Qué dice allí? Versos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Muy bien. En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra y la luz, y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios: haya expansión. Luego dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Si lees Génesis capítulo 1, de ahí hacia abajo, vas a ver en la creación, cuando Dios crea, dice: y dijo Dios, hágase y fue la luz, y dijo. Así que Dios es el creador por su palabra de todas las cosas. ¿Qué oyó entonces el viento? ¿Y qué voz oyó entonces la mar? Para que al instante obedecieran a Jesús y el viento y la mar se calmaran. La voz de Dios, el creador de Génesis, cuando creó todo por su palabra, dijo Dios: sea la luz, dijo Dios y fue la luz, y hágase la expansión de las aguas. Esa voz fue la misma voz que escuchó el viento y la mar en Marcos 4, 35 al 41. Por eso la mar y el viento se calmaron. Por eso la pregunta de los apóstoles: ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedece? Ese es Dios mismo reprendiendo al viento, Dios mismo mandándole a callar a la mar, y al instante el viento y la mar obedecieron a la voz de su creador, y por eso tuvieron que calmarse. Amén. Así que estamos en la tercera verdad. La tercera verdad es la divinidad de Jesucristo. Estamos mostrando a Jesucristo como Dios. Lógicamente, como hombre, Él venía dormido en el barco. Como humano venía descansando. Pero como Dios, reprendió al viento y a la mar. Así que el hecho de que Él se haya manifestado en carne y estaba en los días de su carne como hombre, semejante a los hombres, no le quitó su divinidad, sino que siguió siendo Dios. El viento y la mar oyeron la voz del Creador dándoles una orden. Como hombre dormía en la barca, pero como Dios reprendió al viento y a la mar. Vamos a leer Mateo 21, 18 al 20. ¿Qué dice? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Muy bien, aquí vemos otro ejemplo de la divinidad de Jesucristo, y también lo vemos como hombre. Como hombre manifestado en carne, en los días de su carne, nacido de mujer, Jesús tuvo hambre. Como humano, como hombre.
Y cuando tuvo hambre, se acercó a una higuera que vio en el camino, pero cuando se acercó a ella, vio que la higuera no tenía frutos, sino hojas solamente. Como hombre, tuvo hambre, necesidad de comer. Pero luego, como Dios, al ver que no tiene fruto, dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Un árbol frondoso al instante se consume y queda seco. Otra vez los discípulos se maravillaron diciendo: ¿quién es este que secó enseguida la higuera? Así que vemos las dos naturalezas otra vez. Como humano tenía hambre, pero mostramos la naturaleza divina de Jesucristo como Dios. Al instante Él como Dios secó la higuera. Al instante secó la higuera. Cierto día Jesús, hablando con los judíos, les dijo, estamos mostrando ejemplos que enseñan claramente la divinidad de Jesucristo. Jesús, hablando con los judíos, les dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto lo dijo Jesús a los judíos. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también murieron, pero tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesucristo no se hace Dios. Jesucristo es Dios, no se hace. En el verso 54 Jesús les respondió esto: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Oiga, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó Abraham. Entonces los judíos dijeron: ¿aún no tienes tú 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí vemos de nuevo la divinidad, gracias, de Jesucristo. Esa es la tercera verdad. Mostramos que Jesucristo es Dios y mostramos que a su vez también es hombre. Sus dos naturalezas, no personas, naturalezas. Como hombre estaba hablando de su Padre, diciendo: yo conozco a mi Padre, ustedes no conocen al Padre. Como hombre no tenía más de 50 años, pero como Dios, Él mismo está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que los profetas fuesen, yo soy. Esas palabras o esa frase yo soy significa dueño, significa Señor, significa amo, significa Padre, significa eterno, significa creador. Nótese que los apóstoles, ninguno de ellos usaron la frase yo soy. Esa frase repetitivamente solo la usó Jesucristo. Esa es un ejemplo claro de la divinidad de Jesucristo. Y aquí Él otra vez muestra esa divinidad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy significa todo ya lo mencionado: Padre, eterno, creador, Señor, etc. Por eso fue que tomaron piedras para arrojárselas, porque para ellos Jesús estaba endemoniado y hablaba blasfemias.
según ellos, según los judíos. Pero obviamente ni lo uno ni lo otro, sino que estaba hablándoles como hombre, pero también a su vez les habló como Dios mismo. Muy bien, textos que continúan demostrando la divinidad del Señor Jesucristo. Mi esposa nos va a leer Romanos 9:5. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Este es otro ejemplo bíblico de la divinidad de Jesucristo, de quienes son los patriarcas. Oído lo que dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No el cual es un Dios, como lo enseña por allá una corriente. No es un Dios, es Dios con D mayúscula. Jesucristo no es un Dios con D minúscula, como lo quiere enseñar por allá una doctrina diabólica, porque es diabólica. Jesucristo es Dios, único Dios existente, el único creador con D mayúscula. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. De los cuales vino Cristo, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios. Como hombre vino en carne, pero eso no le quitó el seguir siendo Dios. Porque aunque vino según la carne, vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Aquí muestra su naturaleza humana, como hombre, como humano, nacido de una mujer. Por eso la naturaleza humana de Jesús se le conoce como el Hijo de Dios. Por eso usted lee textos en la Biblia que dicen: y el Hijo de Dios. Y ahí hay confusión para otros que tienen otras doctrinas erróneas. No, lo que está mencionando la Biblia cuando aparece esa frase, el Hijo de Dios, el Hijo del carpintero, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, está mostrando en la naturaleza humana su manifestación en carne. Eso es lo que está mostrando 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oído. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que aquí Juan nos está mostrando una vez más la divinidad de Jesucristo y la humanidad. Como humano, Hijo de Dios, pero como divino, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que en Jesucristo siempre vamos a encontrar dos naturalezas en la Biblia. Como humano venía dormido, pero como Dios reprendió al viento y a la mar. Como humano tuvo hambre, se acercó a la higuera para saciar su hambre. Pero como Dios maldijo la higuera y la higuera se secó. Como humano era hijo, pero como Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Tres verdades. Unicidad, Dios es único. Segunda verdad, la manifestación de Dios o la teofanía de Dios. Teos, Dios, fanías, aparición visible de Dios. Y tercer verdad, la divinidad de Jesucristo. Mira lo que dice San Juan capítulo 20, verso 25 al 29. Mi esposa me ayuda, por favor. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vienen en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Así que una vez más estamos viendo esa divinidad de Jesucristo como Dios mismo. Nótese aquí en este verso que Tomás, siendo judío, incrédulo de hecho, pero luego los 8 días después otra vez Jesús se presenta en medio y le dice a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo. 8 días, es decir, estaban frescas las heridas de Jesús aún. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y levanta al parecer su túnica y le muestra su costado atravesado y le dice: y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Un judío, por sus conocimientos en la Biblia, en la Torá, nunca va a doblar sus rodillas para adorar a un hombre. Es por eso que en el tiempo del anticristo, cuando firmen los pactos con Israel y el anticristo se siente en el templo, porque el templo será reconstruido otra vez por los judíos y volverán a hacer sacrificios como en el Antiguo Testamento, el anticristo se sentará en el trono, porque ellos tendrán el trono esperando al Mesías, y el anticristo se sentará en ese trono y les dirá: adórenme. En ese instante se cumple la Biblia cuando dice: y la venda les será quitada y me verán a mí, a quien traspasaron, y huirán al desierto. Así que un judío nunca doblará sus rodillas ante un hombre. Tomás, siendo judío, reconoce la divinidad de Jesucristo y entiende que Jesucristo es el mismo Señor, Dios Todopoderoso. Por eso Tomás, respondiendo, le dijo: Señor mío y Dios mío. Es una frase de exclamación, es una palabra de adoración. Es decir, cuán incrédulo he sido, ahora entiendo que tú eres mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros somos más bienaventurados que Tomás. ¿Por qué? Porque sin verle hemos creído en lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el único Dios verdadero y que no hay más dioses con Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Aquí el Señor, aquí el apóstol, inspirado por el Señor, está dando un consejo de prevención, de que tengamos cuidado con las falsas filosofías y con las huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimientos del mundo y no según Cristo, y esto lo usan para engañar. Y el verso 9 de Colosenses capítulo 2 dice: porque en Él, en Cristo, mire, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol. No dice habita una parte de la deidad de Dios, no, habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es Dios mismo, toda la deidad está en Él. Él es Dios arriba en los cielos, Él es Dios abajo en la tierra. Y cuando Él vino al mundo, el mundo no se quedó sin Dios, porque aunque estaba en los días de la carne, Él sigue siendo Dios. Y Dios tiene una virtud inmensa, recuérdese, omnipresente, que está en todas partes. Dios está esta mañana acá en Buga, acá en Colombia, predicando a nosotros, está Dios con nosotros. Pero en Japón está Dios también allá respaldando a los pastores, en Estados Unidos está Dios respaldando a los pastores, en México y en todo el mundo está
está Dios porque Él es omnipresente. Así que aunque se haya manifestado en carne, Él estaba presente tanto en el cielo como en la tierra, porque Él es Dios. Aleluya. Y no podemos enfrascar la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Vamos a mirar rápidamente dos naturalezas en Jesús, la humana y la divina. Como hijo, es decir, como hombre nacido de María, y como Dios, el cual es todopoderoso. Como hombre, Él tuvo hambre, Mateo 4:2. Pero como Dios, Él alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Como hombre no tenía más de 33 años. San Juan 8:56-57. Pero como Dios, Él es eterno. San Juan 8:58. Como hombre, Él era niño. Lucas 2:16. Pero como Dios, Él es el Padre eterno. Isaías 9:6. Como hombre, Él aprendía. Hebreos 5:8. Pero como Dios, Él lo sabe todo. San Juan 21:17. Como hombre, Él estuvo débil y cansado en la cruz. Y también acuérdense que en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una confusión para otros. Pues lo dijo porque estaba, recuerden, los días de su carne, como hombre, como humano. Así como tuvo sueño, así como tuvo hambre, así se sintió solo y abandonado. Como hombre débil y cansado. Pero como Dios, Él es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Como hombre, Jesús era siervo. Filipenses 2:7. Pero como Dios, Él es el Rey de Reyes. Apocalipsis 19:16. Como hombre, Jesús oraba. Claro, Lucas 22:41. Pero como Dios, Jesús responde las oraciones. San Juan 14:14. Como hombre, Él habitó en la tierra. San Juan 1:14. Pero como Dios, Jesús creó la tierra. San Juan 1:3. Así que Jehová y Jesús no son dos dioses. Ni Jehová es el Dios con D mayúscula y Jesús el Dios con D minúscula. Jehová y Jesús es el mismo Dios y no hay dioses con Él. Ejemplos: Jehová dijo: yo soy el primero. Isaías 44:6. Jesús dijo: yo soy el primero. Apocalipsis 1:17. Jehová en el Antiguo Testamento dijo ser el Todopoderoso. Génesis 17:1. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dijo ser el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Jehová dijo ser la roca. Salmos 18:31. Jesús dijo: yo soy la roca. Primera de Corintios 10:4. Jehová dijo ser el pastor. Salmo 23:1. Jesús dijo ser el buen pastor. San Juan 10:11. Jehová dijo en el Antiguo Testamento que sería o que era el Salvador. Isaías 33:22. Jesús dijo: yo soy el Salvador. Lucas 2:11. Hay un solo Salvador, hay un solo Dios, hay un solo Todopoderoso, hay un solo pastor, hay un solo Dios. Ese Dios es Jesucristo. Ese Dios Jehová del Antiguo Testamento, que es Espíritu, vino al mundo manifestado en carne a fin de darnos a usted y a mí salvación y vida eterna. No son dos dioses, tampoco son tres dioses ni tres personas en Dios. Es un solo Dios verdadero y tiene nombre. Su nombre es Jesucristo. Démosle un aplauso, Sarita, al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esto lo corroboró los profetas mesiánicos, quienes a través de sus profecías mostraron que Jehová es el mismo Jesucristo que venía al mundo. Mire lo que escribieron los profetas mesiánicos, pero no lo voy a leer porque tardaríamos mucho. Pero los profetas mesiánicos hablaron de la venida de Jehová al mundo, es decir, Jesucristo, el mismo Dios. Isaías 7:14 habla de la señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y en el Mateo capítulo 1, 21 al 23, que es el cumplimiento, dice que ese Manuel es traducido Dios con nosotros. Isaías 52:6, Jehová promete venir al mundo y dar a conocer su nombre. Cumplimiento, Mateo capítulo 1, verso 18 al 20, Jehová vino al mundo manifestado en carne y nos dio a conocer su nombre, Jesús. Isaías 9:6 dice que un niño vendría al mundo y que ese niño a su vez sería el Padre eterno y sería Dios fuerte. Cumplimiento, San Juan 14:7-8. Isaías 25:9, cumplimiento, San Juan
4:42. Zacarías 12:10, cumplimiento. San Juan 20:24 al 29, profetas mesiánicos que hablaban de la venida de Dios. Zacarías 9:9, Mateo 21:1 al 10. Todas estas profecías hablan acerca de la venida de Dios al mundo. Dios mismo vino al mundo. Miren lo que dice Juan, y con esto quiero terminar. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Evangelio del Señor Jesucristo según Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Tiene como título el verbo hecho carne. Teos, la palabra hecha carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra no estaba separada de Dios. La palabra de Dios que creó los cielos y dijo Dios sea la luz, esa palabra no era algo distinto de Dios, no era una persona separada de Dios. En este momento yo les estoy hablando. ¿Les está hablando entonces otra persona porque mi palabra está separada de mí? No, les estoy hablando yo mismo, y la palabra soy yo mismo, es mi palabra, soy yo mismo, uno solo. Por eso dice: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios mismo, no algo diferente o separado. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, hablando de la manifestación en carne, como humano, como hombre, es manifestado en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1. Allí muestra el nacimiento del Señor Jesucristo, su manifestación en carne. Así que en el principio no estaban las tres personas cuando Dios creó los cielos y la tierra. No. Ya habla de la preexistencia de Cristo, que eso es otra doctrina. Preexistencia de Cristo. Pero dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga esto: en Él, no en ellos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba. Estamos en la tercera verdad, la divinidad de Jesucristo. En el mundo estaba, ¿quién? Jesucristo. Y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba, como humano, como hombre, pero como Dios, el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ustedes, nosotros que lo recibimos y que hemos creído en su nombre, que es Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que creó y dijo Dios, y creó Dios, y dijo Dios, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito significa único,
del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, mire lo que dijo Juan dando testimonio, el Bautista: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo es que Jesucristo es antes? ¿Cómo es que Jesucristo es primero que Juan el Bautista? Si Juan el Bautista nació primero que Jesús. Humanamente Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Nace Juan y a los 6 meses nace Jesús. Pero Juan está dando testimonio diciendo, este es del que yo decía, el que viene detrás de mí era primero que yo, porque es antes que yo. Mostrando así Juan el Bautista la divinidad de Jesucristo. Y sigue diciendo Juan el Bautista como testimonio, porque de su plenitud, oiga, de su divinidad, de su gloria, de su majestad, hay una pluralidad no de personas, sino de majestad, porque de su plenitud, de su grandeza, de su poder, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El único, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que no son 2, no son 3. Jesucristo es uno y Jesucristo es Dios. Termino con esta pregunta. Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Cuál es el Padre? Muéstrame el Creador, muéstrame a Dios y nos basta. San Juan 14, 6 al 10. Jesús le respondió a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús no dijo el Padre y yo. Yo y el Padre, uno somos. Él es único, Él es indivisible, Él es Dios, Él es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy hablamos de 3 verdades. La primera verdad, la unicidad de Dios. La segunda verdad, las teofanías de Dios. Y la tercera verdad, la divinidad de Jesucristo. Así que esa es la doctrina bíblica verdadera. No es la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es la doctrina de la Biblia. Es lo que Dios quiere que usted sepa y entienda, y que reconozca que hay un único Dios que creó los cielos y la tierra, y que por amor al ser humano vino manifestado en carne, para en su carne llevar los pecados de todos nosotros, que al tercer día resucitó y ascendió al cielo, pero que ahora continúa con nosotros porque prometió no dejarnos huérfanos, y sigue con nosotros aunque resucitó y ascendió al cielo. Vino otra vez para morar ya no con nosotros como hombre, como humano, como hijo, sino en nosotros como espíritu. Ahora tenemos al Señor Jesucristo como espíritu en nuestros corazones. No son 3 personas, no son 3 dioses, no son 2 dioses. No es Jesús un ángel, no es Jesús un Dios con D minúscula. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, y no hay dioses con Él. Voy a pedirle a mi esposa que haga esta oración de gracias para terminar esta preciosa mañana de escuela dominical, y cada domingo estaré trayendo una doctrina según la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias. Damos gracias, Señor, por esta revelación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos que tú eres el único Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser Dios, nuestro gracias Padre. porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Y revelaste esta estas cosas mañana, a los niños. que nos recuerda, Señor, de que los tenemos santos. una verdad tan grande Bendito en eres, nuestras Jesús. manos. Te alabamos, Seguiremos, Señor, en esta verdad, Bendecimos tu en esta nombre, doctrina, Jesús. hasta el día de tu Aleluya. venida. Ayúdanos a perseverar. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén.